Juan Ramiro, una cosa es la letra y otra cosa es la práctica. México es un país lleno de leyes, reglamentos, disposiciones que en la práctica suelen ser distorsionados o entrar en procesos de corrupción rápidamente. Sí, De la pues. propuesta que hoy se está haciendo de reforma judicial, ¿qué es lo que tú temerías que fuera más riesgoso en su aplicación práctica? Pues se ha tratado de cuidar, sobre todo, que el proceso electoral, que sería el último requisito agregado ahora a la carrera judicial que actualmente existe y que subsistiría, esté desligado de la posibilidad de injerencia de poderes fácticos que influyan en su resultado. No es sencillo hacerlo, lograrlo, es sencillo decirlo, como lo estoy diciendo. Para eso que, pues, en la propuesta de cambios que se están haciendo a la iniciativa del presidente, se recomiendan, bueno, se asientan una serie de reglas que vayan en esa tendencia, que se asegure que no participen los partidos y otro tipo de injerencias indebidas, principalmente pues, medios de comunicación, poder económico y las famosas barras y las asociaciones de abogados que, no en todos los casos, pero en muchos, en las grandes ciudades están pues muy en contacto, muy en relación, muy coludidos con jueces y magistrados que defienden y que les ayudan a defender pues los intereses particulares económicos de las empresas privadas lucrativas y al amparo de los derechos humanos. Los jueces hoy federales pues asumen todos los asuntos y resuelven todo, de todas las especialidades. No nomás la queja principal del presidente sobre los jueces penales que sueltan con mucha facilidad a grandes delincuentes, a peligrosísimos delincuentes, sino el otro aspecto que tiene que ver con el equilibrio entre poderes. Ahí es donde el legislativo, más que el ejecutivo, hemos estado muy a disgusto con lo que hacen algunos jueces y magistrados y los ministros de la Corte. Entonces, ¿cómo lograr? Con la pues, otra contraparte que son las fiscalías, ¿no, Juan Ramiro? Bueno, estamos pensando que debe haber una prolongación de los transitorios para que dé mandamiento a las siguientes fases de una reforma del sistema de justicia. A fiscalías, desde luego, y todo lo que eso implica, a revisar el sistema, el nuevo sistema acusatorio penal que se ordenó revisar desde un principio, a la seguridad pública, al cumplimiento de las ejecuciones y ejecución de las sentencias, a la Defensoría Pública del país, al ejercicio de la abogacía. Y algo muy importante, se está proponiendo una escuela nacional de formación judicial que lleve y alimente la carrera y le dé más fuerza y que esté conectada también a la justicia estatal para que sea verdaderamente una escuela nacional. Y digo yo, pues también con las universidades públicas para que ayuden las universidades a dar una mejor formación y capacitación a los futuros jueces y magistrados del país. Ese transitorio es apenas una expresión Son de varios, serían intencionalidad. varios. Serían varios. ¿Perdón? Sí. El relacionado con la fiscalía, ese transitorio implica que ya se está trabajando en ello o es apenas una sugerencia, una intención. Creo que la futura consejera jurídica está en ello. Otros funcionarios de la ya presidenta electa Claudia Sheinbaum, porque es el Ejecutivo el que tiene una relación importantísima con la Fiscalía. Si bien es autónoma, pues a quien le toca ejecutar y que a quien le toca vincular el gran asunto de la seguridad pública con la impartición de la justicia y con la procuración de la promoción de la justicia, pues es al Ejecutivo y están muy interesados y entiendo que con la actual Fiscalía en presentar ya pues, líneas de trabajo para una siguiente fase de la reforma del sistema de justicia. No puedo decir si qué tan adelantado está, no lo conozco, pero es evidente, es necesarísimo, mejor dicho, dar un mandamiento así en las disposiciones transitorias para que la siguiente legislatura que vote esto, si es el caso, se obligue a sí misma a entrar enseguida a la discusión, a la revisión, análisis y discusión del sistema de acusación en el país, del ejercicio de la acción penal, de la investigación, de todo el aspecto policíaco, caramba, que es muy complicado y que
pues hay muchas personas que dicen que ahí está el principal defecto del sistema de justicia en México y quizás tengan la razón. Juan Ramiro, el principal riesgo en la elección de los futuros funcionarios judiciales sería el crimen organizado. Bueno, todo el mundo habla de eso ahora, caray. Miren, antes se llamaban polleros, los que traficaban Bueno, con, y hoy se llama crimen organizado. Antes se me llamaban acaparadores de la pero es mucho más economía y hoy que se llama eso, crimen organizado. Antes se pero es llamaban mucho más que falluqueros eso. y contrabandistas y hoy se llama crimen organizado. Hoy todo es crimen organizado. Yo creo que el crimen organizado no anda buscando a quién poner y quitar de candidato, no necesita hacer eso. Si quiere influir en un juez, no necesita andar impidiendo que llegue. Entonces, creo que es una realidad. ¿Por qué dices que no Creo que necesita hay andar que cuidarlo. influyendo? ¿Por qué Creo que hay dices que que no cuidarlo. necesita? Sí Pero me necesita. parece que lo que hay de más en este país es página roja en los noticieros. Lo que más hay, Que lo que más ha crecido es la página roja en los noticieros de radio y televisión de este como país. consecuencia de la criminalidad desbordada, Y de que cada persona con un celular se ha convertido en un reportero. lo cual es bueno o es malo Las dos cosas. al mismo Porque a tiempo. veces es muy responsable grabar y mencionar lo que está sucediendo y a veces es hasta apología y una inducción a la conducta, a veces exagerado, a veces se presta para una suplantación de realidades. Y por otro lado es muy buena porque denuncia, porque informa, porque mantiene a la sociedad pues al día de lo que está pasando. Juan Pros y contras. Ramiro, perdón, Pros y contras tiene todo pros y eso. contras. Pero los medios reflejan la realidad o la exageran y magnifican. En este terreno, para mí, con respecto a todos, la exageran y mucho. No hay tal desbordamiento de A criminalidad ver, en el país. puede haber un crimen en la esquina y es muy malo y lamentable y hay que prevenirlo y es culpa de la autoridad previsora que no lo logró contener, disuadir antes. Pero si se repite 100 veces en las pantallas de la televisión, ese crimen crea una sensación de inseguridad mayor de la que en realidad existe. La seguridad pública es una percepción, es un hecho intangible, no es el índice de criminalidad. Y desde luego que han crecido los crímenes, porque ha crecido la población, pero el reporte de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana es favorable en términos de la incidencia de delitos federales y particularmente del más impactante delito, el más conmocionante delito de impacto social, que es el homicidio, también se ha reducido a través de un esfuerzo mayúsculo que cambió las líneas estratégicas de la seguridad pública hacia la prevención a través de presencia y de disuasión antes que de represión y cuesta mucho trabajo y ha habido muchas críticas, pero pues si a alguien hay que creerle, pues es a la autoridad que informa. Mira, Julio, voy a decirte algo. La diferencia entre unos datos y otros datos es que unos datos lo puede decir cualquiera, un reportero, un diputado, un analista, un comentarista, un profesor de academia, cualquiera, y si miente por equivocación o por descuido de buena fe, no pasa nada. Pero los datos que da la autoridad, que son los otros, esos generan una responsabilidad para quien lo está diciendo. Entonces, de entrada, me parece que tienen un principio de credibilidad la información oficial. Los datos que da el INEGI pues, producen efectos legales, económicos, de reparto, de distribución de presupuestos, paran o incentivan políticas públicas. La diferencia entre unos datos y otros datos es importante. Porque Y socialmente hay una falta de credibilidad de esos datos oficiales. pues eso sí, pero son a los que hay que atenerse porque son los que generan una responsabilidad para quien lo dice. Bien. Juan Ramiro, solo me regreso un poquito a lo que dijiste de que si alguien del crimen organizado necesitaba influir sobre un juez, sobre un juzgador, no necesitaba ningún Impedir que tipo de, llegue, pues no. pues llega con dinero, No, las plata o campañas están plomo. previstas para que no participen los partidos políticos, para que no haya compra de espacios sin propaganda, sin campaña de territorio, solo en entrevistas diseñadas por el INE, igualitarias, según el cargo que estén disputando según el circuito donde no vayan a participar, según el distrito donde vayan a participar, o si es nacional, en televisión pública o en televisión privada,
con equidad en la difusión de antecedentes, opiniones, capacidad, etcétera, contraste, debate. Nada de propaganda material, nada de propaganda de territorio. Como dicen los militantes propagandistas de los partidos, todo campaña de aire y no de tierra. Campaña de aire. Pues Juan Ramiro, Y muchas sí, gracias por esta oportunidad. ¿Vas a ser candidato tú a juzgador, a magistrado, a ministro de la Suprema Corte de Justicia? a ver, hay dos razones que me lo impiden y las dos suficientes por sí solas. Una, los requisitos que se van a proponer impiden a un diputado acceder de inmediato a un cargo como esos. Y dos, voy a cumplir 75 años el mes que entra. Sería una grosería de mi parte estarme postulando para un cargo de 12 años. No lo haría. No lo harías. ¿Decidido o en veremos? Te lo acabo de decir. Bueno, en firme. Hay algunos cargos de la judicatura que están fuera de esto, pero los principales, pues no son para mí.